Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. En el video del día de hoy vamos a ver los ejemplos de algunos espacios vectoriales y algunos conjuntos también que no son espacios vectoriales. Vamos a ver qué propiedad falla en esos casos. Y antes, como siempre, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que compartan nuestro contenido para así seguir creciendo. Entonces, empecemos nuestros ejemplos del día de hoy. Entonces, vamos a ver un ejemplo que sí es espacio vectorial, es el siguiente. Este es el conjunto de vectores x, y o xy, que pertenece a R2 con x igual a menos 2y. Este es un espacio vectorial y cumple todas las 10 propiedades que vimos en el video pasado. Por ejemplo, la suma en R2 se hace, como ya hemos visto. Si tomamos elementos en ese espacio vectorial, que pertenecen a B, llamemos estos conjuntos B, espacio vectorial, y tomamos dos elementos de ese espacio vectorial. Entonces, como pertenecen al espacio vectorial, U va a tener la forma menos 2y1 y y1. ¿Por qué? Porque recuerden que todos los elementos que pertenezcan a este conjunto tienen la forma en la primera coordenada menos 2 veces la segunda coordenada. Entonces, en la primera va menos 2 veces y1. Y para B, que también pertenece al espacio vectorial, sería menos 2y2, y1. ¿Listo? Si se suman dos elementos de ese espacio vectorial, el resultado debe también ser un elemento del espacio vectorial, es decir, debe tener esa forma. Entonces vamos a sumar cómo se suman vectores en R2, la forma usual. Entonces aquí voy a menos 2y1 más menos 2y2 y y2, y1 más y2. Acá esto es y2. y1 más y2. ¿Listo? Fíjense que el resultado va a ser, voy a factorizar, esto me queda menos 2 y1 más y2. ¿Listo? Ahí factoricé el menos 2, que es común en los dos términos, y acá me queda y1 más y2. ¿Listo? Entonces, este nuevamente es un elemento que pertenece a este conjunto porque en la primera coordenada tiene menos 2 veces la segunda coordenada, que es y2 más y1. ¿Listo? Por lo tanto, nuevamente pertenece al espacio vectorial. Esa es una de las propiedades que uno puede probar. La propiedad de los espacios vectoriales. La primera es que si yo tomo dos elementos, la suma de esos elementos va a pertenecer. Y acá se van a cumplir las otras de propiedades bajo la suma, pues porque esos dos números que están aquí son números reales, ¿no? Entonces son conmutativos. Puedo asociar tres valores y me va a dar lo mismo, es decir, hereda las propiedades que tienen los números reales. Y, por ejemplo, acá podemos ver que el elemento 0 pertenece a ese espacio. ¿Cómo se escribe el elemento 0? El elemento 0 se escribe así, 0, 0 en ese espacio, y es igual en este caso a, el y1 en este caso sería 0 menos 2 veces 0. Entonces, el 0 pertenece al espacio vectorial, que es otra propiedad que debe cumplir, que también es interesante de ver. Y otra de las propiedades es que sea cerrado bajo la multiplicación por escalar, es decir, que si usted tiene un alfa que pertenece a los reales, al multiplicarla por cualquier valor, o bueno, por cualquier vector en ese espacio, nuevamente va a pertenecer. Entonces aquí multiplicamos alfa veces u, esto nos va a dar igual a menos 2y1 multiplicado por alfa y y1 multiplicado por alfa. Coloquémoslo en este orden, en el orden correcto. Entonces es alfa veces menos 2y1 y alfa veces y1. ¿Listo? Entonces acá organizamos, esto es menos 2 alfa y1 y alfa y1. Nuevamente, este elemento es de la forma de todos los elementos que pertenecen al espacio vectorial, es decir, la segunda coordenada
debe aparecer en la primera multiplicada por menos 2 y pues en este caso pasa, ¿listo? Y las otras propiedades también son sencillas de ver, es decir que este es un espacio vectorial, ¿listo? Vamos a ver un segundo ejemplo en el que ese conjunto que vamos a definir no va a ser un espacio vectorial. Vamos a ver qué es lo que va a fallar. Entonces, el ejemplo 2 es el siguiente. Listo. El conjunto de vectores x, y que pertenecen a R2 con x igual a menos 2y más 1. Ese no es un espacio vectorial. Y vamos a ver por qué, o cuáles son las propiedades o cuál es una de las que falla. Entonces, podemos observar que si usted suma, voy a elegir un u que pertenece a ese espacio, es decir, u se va a escribir como menos 2y1 más 1, y1. Y voy a tomar otro elemento, el elemento b, que pertenece también, por lo tanto, b se va a poder escribir como menos 2y2 más 1, y2. ¿Listo? Al hacer la suma usual de R2, voy a sumar esos dos elementos, esto es menos 2y1 más 1, más menos 2y2 más 1, y1 más y2. Listo, entonces aquí me queda que menos 2 veces y1 más y2 más 2. ¿Listo? Este elemento que está aquí, miren que no tiene la forma del espacio vectorial. Acá está más 1 y acá es más 2, es decir, acá este no pertenece. Por lo tanto, la primera propiedad, que es la cerradura bajo la suma, no se cumple. Y otra, por ejemplo, que tampoco se cumple es que el 0 no pertenece, porque usted no puede escribir aquí 0 y acá menos 2, 0 más 1 no le va a dar un elemento. Entonces, el 0 no pertenece a ese espacio vectorial. ¿Listo? Entonces, con que ya no se cumpla a una de las dos, ya no es espacio vectorial. Si cualquiera de las 10 no se cumple, ya no es espacio vectorial. Veamos otro ejemplo de espacio vectorial. Listo. Este conjunto de vectores x, y con 2x más 3y igual a 0 es un espacio vectorial, entonces cumple las propiedades. Si yo tomo un elemento que pertenece ahí, al vector, entonces ese elemento u va a tener coordenadas x1, y1, y otro elemento, un elemento b que pertenece a ese conjunto, x2, y2, y lo sumo. Entonces aquí x1 más x2, y1 más y2. ¿Listo? Cada uno de estos, recuerden que cumple eso, ¿no? Que 2x1 más 3x más 3y1 es igual a 0. Y acá 2x1 más 3 veces y2, estos son y2 porque son el del segundo vector. Esto es x2, y2 es igual a 0. ¿Listo? Entonces, la suma debe pertenecer, quiere decir que 2 veces x1 más x2 más 3 veces y1 más y2 debe ser igual a 0. ¿Sí? Pero como sabemos que sí, pues acá tenemos que si distribuimos este sobre esta suma y este sobre esta suma, vamos a tener lo siguiente, vean. 2 veces x1 más 2 veces x2 más 3y1 más 3y2. Y si reorganizamos, vamos a reorganizar 2x1 más 3y1 más 2x2 más 3y2. Recuerden que esto es 0. ¿Por qué? Porque acá dijimos que si pertenece es porque esto es 0. Entonces, esto de acá es 0. Más, por esta segunda, esto es 0. Por lo tanto, esto es 0. Entonces, si yo sumo la suma nuevamente, va a caer o a ser un elemento de ese espacio vectorial. Y podemos comprobar con cada una de esas propiedades que
se cumple, cada una de esas propiedades se cumple. El 0 también, como se ve aquí, pues si yo tomo el elemento 0, que es 0,0, pues 2 por 0 más 3 por 0 me va a dar 0. ¿Listo? Entonces, este conjunto también es un espacio vectorial. Y vamos a ver dos últimos ejemplos que no son espacios vectoriales y vamos a ver cuál es la propiedad que falla. Entonces, el conjunto de matrices idénticas, las matrices idénticas 3 por 3 son la matriz identidad que tiene en la diagonal 1 y en el resto de sus elementos tienen 0. ¿Listo? Esta es una matriz de 3 por 3, una matriz idéntica. Si yo sumo dos matrices de ese espacio, vamos a sumar una igualita, una idéntica 3 por 3. El resultado con la suma ordinaria de matrices me va a dar 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Y esto no es una matriz idéntica. No pertenece a ese conjunto porque no tiene los elementos de la diagonal unos. Entonces esto no es un elemento, ¿listo? Entonces, como falla la primera propiedad, que es la cerradura bajo la suma, pues este es un ejemplo de un conjunto que no es un espacio vectorial donde falla la primera propiedad. Y el último ejemplo es el siguiente. Listo, entonces el conjunto de matrices invertibles con la suma ordinaria de matrices no es un espacio vectorial. ¿Por qué? ¿Qué falla? En este caso, fíjense que el 0, pues en matrices 3 por 3, perdón. El 0 en matrices 2 por 2, pues no pertenece a este conjunto porque pues el 0 en 2 por 2 es este. Y el 0, pues esta matriz tiene determinante 0. Y si el determinante 0 quiere decir que no es invertible. Por lo tanto, el 0 no pertenece a ese conjunto de matrices invertibles 2 por 2 y no será espacio vectorial todo el conjunto porque falla esa propiedad en la que un elemento neutro bajo la suma no existe. Entonces, estos serían algunos ejemplos de espacios vectoriales y otros ejemplos de conjuntos que no son espacios vectoriales en donde fallan unas propiedades específicas. ¿Listo? Espero les sirva mucho este video. No olviden compartir, darle me gusta para así seguir subiendo videos de este estilo. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.